Las encuestas realizadas en España en marzo de 2023 a través del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran que la crisis económica y los problemas de índole económica, seguidos del paro, ocupan el primer y el segundo lugar de los problemas actuales en España. En séptimo lugar, la calidad del empleo también es una de las preocupaciones de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que los jóvenes, junto con otros colectivos como los trabajadores de baja cualificación y temporales, han sido los más perjudicados en la pérdida de trabajo tras la pandemia del COVID-19, resulta de gran interés abordar el tema de la empleabilidad en jóvenes. De este modo, presentamos la comunicación titulada El papel de la autoeficacia y el perfil de trabajo ideal en la percepción de empleabilidad en estudiantes universitarios. Las universidades que forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior han introducido entre sus objetivos fundamentales fomentar la empleabilidad de sus estudiantes, así como la adquisición de competencias que posibiliten a sus titulados la oportunidad de conseguir el puesto de trabajo. El proceso de transición hacia el empleo es un desafío de gran relevancia social y económica en población juvenil. Lograr una inserción exitosa de los jóvenes al mercado laboral afecta no solo al desarrollo personal y profesional de los jóvenes, sino también al progreso económico y social, pues, de una sociedad. Definimos empleabilidad como la valoración subjetiva de la capacidad para acceder a oportunidades laborales y para mantenerse en el mercado de trabajo a lo largo del tiempo. Dado su carácter subjetivo, otras variables como la percepción de autoeficacia resultan de interés y contribuyen o hacemos la hipótesis de que contribuyen a explicarla. La autoeficacia es definida como la confianza que tiene una persona en sus propias capacidades y actitudes para afrontar una situación determinada de forma exitosa. A su vez, también consideramos la identificación de características ideales en un trabajo, que realmente es el perfil de trabajo ideal, como algo que también podría influir en la percepción de empleabilidad. Eh, en este trabajo nos centramos en dos aspectos. Por un lado, las preferencias que presentan los universitarios en aspectos como la seguridad en el puesto de trabajo, el equilibrio entre la vida personal y profesional, un buen sueldo o un horario cómodo, y por otro lado, las aportaciones que los universitarios ofrecerían a un puesto de trabajo, como tener buena relación con los demás, aprender constantemente, innovar, experimentar, ser capaces de orientar a otros, gestionar grupos de personas, etcétera. En consecuencia, establecimos como objetivo general analizar la relación entre la percepción de autoeficacia de los jóvenes y las características ideales en el ámbito laboral, explorando cómo estas variables interactúan y cómo afectan a esa percepción de la empleabilidad. La metodología de este estudio tuvo un enfoque cuantitativo mediante el uso de encuestas en una muestra de jóvenes universitarios. Específicamente, la muestra consta de 328 personas participantes de las ramas de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura, distribuidos en los porcentajes expuestos en esta diapositiva. Poco más de la mitad de la muestra tenían entre 18 y 21 años, un 42,1% estaban entre los 22 y los 25, y mayores de esos 25 años, un 5%. En cuanto a la situación laboral, la gran mayoría, un 70,3%, estaban en situación de desempleo, únicamente se dedicaban a esta labor de estudiantes, estaban trabajando un 15%, estaban buscando trabajo un 7,4% y en un último bloque no especificado tenemos otros donde se autoclasificaron un 7,4% de los participantes. Otro aspecto que también recogimos que nos parece de interés mencionar es que han intentado buscar trabajo en los últimos 6 meses un 37,1% y que consideran que tendrán que buscar trabajo en los próximos 6 meses un 63,2%. Por tanto, concluimos que la empleabilidad es un asunto tanto que les preocupa como que les ocupa. En cuanto a los instrumentos, se elaboró un primer apartado de variables sociodemográficas, que son las que hemos descrito en este apartado de participantes, y a continuación dos grupos de variables, una más descriptiva, donde quisimos centrarnos en las expectativas que tenían estos jóvenes universitarios sobre la formación y el empleo. En concreto, incluimos 6 ítems específicos para este trabajo.
Los tres primeros tenían una escala de respuesta dicotómica de sí-no para valorar si consideraban que el impacto del COVID-19, o sea, para valorar si el COVID-19 supondría un impacto en su formación y aprendizaje, en la nota media del curso y en la empleabilidad. Y otros tres ítems en una escala Likert que osciló entre 1 y 5, donde valoraban si cuál sería su proyección de futuro laboral, qué dificultades tendrán para encontrar trabajo y qué probabilidad consideraban eh, de que podrían desarrollar una actividad profesional afín a la carrera universitaria que estaban cursando. En otro bloque de variables incluimos las predictivas, la percepción de empleabilidad, que sería la variable independiente, la variable dependiente, y la autoeficacia para la búsqueda de empleo y el perfil de trabajo ideal, las variables independientes. Las dos primeras escalas pertenecen a un trabajo previo de Hernández y colaboradores, y perfil de trabajo ideal corresponden con la escala con un trabajo de Paz Rodríguez y colaboradores de 2014. En cuanto al procedimiento, pues tras la elaboración del cuestionario se trasladó a un formato digital, se seleccionaron los criterios para la recogida de datos. En concreto, los participantes tendrían que estar cursando en el momento del estudio algún tipo de titulación del área de ciencias de la salud, ciencias sociales, jurídicas o arquitectura. Y entre las instrucciones se explicó cuál era el objetivo del estudio, se garantizó la confidencialidad de los datos, se solicitó el consentimiento informado y se le facilitó un contacto de correo en el caso de cualquier consulta o duda. El tiempo medio de respuesta osciló entre 5 y 10 minutos. En cuanto al análisis de datos, para el procesamiento se utilizó el programa estadístico SPSS, y las pruebas que se aplicaron fue, por un lado, la consistencia interna de las escalas, la extracción de los análisis descriptivos y las correlaciones, una comparación de medias según la rama de conocimiento por medio de la prueba ANOVA y un análisis de regresión. En esta primera diapositiva de resultados nos centraremos en la parte de variables descriptivas que mencionábamos, que fueron 6 ítems. Comenzamos hablando de los ítems que tenían una escala de respuesta de 1 a 5 y que estaban relacionados pues, sobre las expectativas que tenían estos jóvenes. En concreto, observamos que la proyección de futuro laboral obtuvo una media de 3,37, que equivaldría a una percepción de futuro regular o buena. No excesivamente alta, pero sí por encima pues, de la mitad de la escala, si consideramos que oscilaba entre 1 y 5. En cuanto al grado de dificultad para encontrar trabajo, la media estuvo en 2,27, por lo que consideraban que sería difícil o de dificultad media. Y en cuanto a la probabilidad de desarrollar una actividad profesional afín a la carrera universitaria, la media estuvo en 3,41, por lo que consideraban que esto podría ser probable o bastante probable. En cuanto a los ítems de escala dicotómica, el primero, le preguntamos, ¿crees que te vas a ver afectado o va a tener déficit respecto a las promociones anteriores por las circunstancias relacionadas con la pandemia del COVID-19? Pues un 80,5% consideró que sí. La segunda cuestión era si creían que la pandemia del COVID-19 podía tener un impacto negativo en su empleabilidad, y de nuevo un 81,3% consideró que sí. Y la última pregunta que recogía, ¿crees que las circunstancias relacionadas con el COVID-19 podrán afectar a tu nota media del curso? Pues un 44,5% pensaban que efectivamente le afectaría en un sentido negativo, un 27,9% en un sentido positivo y un 27,6% que no le afectaría. En esta tabla entramos ya a ver las variables predictoras. En primer lugar, señalar pues, que la consistencia interna de los instrumentos fue adecuada. En el caso de perfil de trabajo ideal estaba en el mínimo, pero se consideró aceptable. Que los niveles en las tres variables, los niveles de puntuación fueron medios o medios altos, teniendo en cuenta que la escala oscilaba entre 0 y 10.
Y también observamos que tanto la eficacia como el trabajo ideal correlacionan de forma positiva y significativa. Tras estos primeros análisis, también hicimos la prueba ANOVA para comprobar el efecto de las ramas de conocimiento, si tenían alguna influencia en estas variables, y encontramos que no era significativo. En consonancia con las correlaciones, en un primer modelo de regresión comprobamos si la autoeficacia y el perfil de trabajo ideal podrían explicar la percepción de empleabilidad y encontramos que un punto 40 de R cuadrado ajustado, con lo cual quiere decir que sí. Y de forma específica quisimos comprobar qué elementos de las características de trabajo ideal afectarían a la percepción de empleabilidad, hallando que los ítems por orden 7, 5, 9, 1 y 2 eran los que tenían más peso y que explicaban un 54% de la varianza. En concreto, señalamos que tiene mayor peso en la percepción de empleabilidad que sea una empresa innovadora y creativa, que puedan asumir responsabilidades en el trabajo, que puedan dirigir, que lleven a cabo tareas en conjunto con otros profesionales y que se les permita la continuidad y el desarrollo de la vida profesional. Digamos que eso es lo que el alumnado, los estudiantes universitarios consideraron que tendría más peso en la empleabilidad. Por el contrario, pues aspectos como disponer de tiempo libre, mayor sueldo o la posibilidad de viajar no fueron significativos en la percepción de empleabilidad. Las expectativas en general respecto a qué es deseable por parte del mercado laboral comprobamos que influyen en las competencias que el alumnado considera que son deseables para su formación. Aunque podemos afirmar que la pandemia provocada por el COVID-19 ha influido de forma significativa en la percepción de empleabilidad, es conveniente recalcar la necesidad y la importancia de seguir abriendo líneas de investigación que indaguen en este ámbito en el momento actual. Este tipo de trabajos pueden ser de utilidad para diseñar estrategias más efectivas de formación, para la orientación laboral, para las políticas públicas y, en definitiva, para mejorar la transición de la educación al empleo de los jóvenes.